El niño siempre da la respuesta adecuada a la pregunta que se hace él mismo. La diferencia entre esa respuesta y lo que esperábamos de él nos marca exactamente la dificultad de un aprendizaje. Vamos a intentar hacer explícitas esas dificultades para convertir el fracaso en motivo de aprendizaje. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia del error del alumno como ocasión de aprendizaje. Bueno, mi nombre es Maite Santos, para los que no me conozcáis, y soy la jefa del área de desarrollo profesional de la Fundación Ibercaja. Dentro de mi área, pues entre muchas otras cosas, trabajamos todos los programas de educación. Bueno, quiero aprovechar también para saludar a todas las personas que nos están viendo en streaming en nuestros centros de Fundación Ibercaja, de Logroño, de Guadalajara, de Huesca, de Teruel. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Como sabéis, la conferencia de hoy forma parte del programa Educar para el Futuro 2019, que este año le hemos querido dar el nombre de la química de la educación, haciéndole un guiño a la tabla periódica, que es el año de la tabla periódica, y hemos querido encontrar la fórmula de la educación, esa fórmula que consiga mejorar la educación, aunque sea un poquito, y creemos que lo hemos conseguido. Esta fórmula es escuela más familia es igual a educación al cuadrado. La verdad es que dentro de esta combinación consideramos que el aprender a pensar, que es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy con Gregorio, que me acompaña, la verdad es que es una parte importantísima para que el alumno sea el centro de su propio aprendizaje y que al final es lo que todos queremos, los papás, los profesores, que tengan ese aprendizaje significativo, que no se les borre, ¿no? Ese aprendizaje que se lleven con ellos. ¿Cuál es el reto de la conferencia de hoy? Pues bueno, como el título dice, es hacer del error una oportunidad. Si pensamos hacia atrás, si os preguntara cómo era cuando vosotros ibais al colegio, cuando erais escolares, bueno, yo os voy a decir cómo era yo o qué pasaba cuando yo era una niña, iba al colegio, y me imagino que muchos de vosotros os identificaréis. Bueno, la verdad es que mis padres se empeñaban en que fuera una niña súper educada, o lo que ellos creían que era ser educado, y me mandaban mensajes como: no te muevas, estate quieta, no hables, escucha cuando hablen, no interrumpas. Entonces, todo esto realmente ellos lo hacían con la mejor intención del mundo, pero todo ello pues me ha marcado pues toda mi vida hasta la actualidad, como me imagino que a muchos de vosotros. Realmente a mí ello me ha generado una creencia limitante a la hora de comportarme, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente ellos identificaban el preguntar, el interrumpir, lo identificaban como, o sea, lo penalizaban como una impertinencia. Realmente eso ha hecho que muchas veces, cuando era pequeña y te preguntaban en el aula, pues bueno, pues nadie levantaba la mano y luego bajabas la cabeza pensando que te podías hacer invisible y que nadie te veía. Lo mismo en la universidad, pero es que en la empresa pasa lo mismo. O sea, cuando tienes una reunión, realmente muchas veces pues te cuesta intervenir porque piensas que lo que vas a decir no es lo suficientemente importante. Gracias a Dios, bueno, pues todo esto ha cambiado muchísimo, tanto por parte de la educación de los padres como de los colegios, pero es verdad que queda mucho por hacer. Y para ello, pues bueno, tenemos el lujo de contar aquí con Gregorio Luri, que la verdad es un lujo porque lo llevamos persiguiendo muchísimos años, para que viniera a este programa, y estamos encantadísimos. Y Gregorio, precisamente, yo creo que nos va a hablar de todo lo contrario, ¿no? Nos va a hablar de la importancia de que los niños pregunten, de qué hay detrás de las preguntas, ¿no? Porque detrás de las preguntas pues hay una inquietud, hay unas ganas de aprender, hay muchísimas cosas que tenemos que saber ver, y sobre todo pues eso, que el error no caiga en un hueco vacío, sino que realmente le demos continuidad y lo utilicemos como una herramienta de aprendizaje. Bueno, yo me voy a permitir el poder deciros unas palabras del currículum de Gregorio para que veáis que realmente es un lujo, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, es licenciado en Pedagogía con premio extraordinario de licenciatura, es doctor en Filosofía con premio extraordinario fin de carrera, otros premios como ensayo breve de Agle Editorial, Juan Gil, Albert de ensayo, premio Mejora tu Escuela Pública 2017. Ha trabajado en todos los niveles educativos, en primaria... Sí. Yo tengo un título, yo soy maestro. Yo soy maestro de escuela, y ese es mi título que reivindico por encima de todo. Y además cada vez soy más militante, defensor de ese título, que es un honor, no es un gesto de humildad, sino un gesto de orgullo.
Soy maestro. Fenomenal. Y después he hecho otras cosas, pero lo Sí, primero, sí, lo sí. primero. Perdona la Sí, interrupción. no, es que además lo ponía, pero como lo decíamos detrás, Va, digo, va, pues bueno, lo perfecto. voy a omitir por no repetir. Vale, como os decía, pues bueno, ha trabajado en todos los niveles educativos, porque como dice él, es maestro, y ha trabajado en primaria, secundaria, universidad, y ha publicado una treintena de libros de educación, filosofía e historia. Es asesor educativo de diferentes instituciones y colaborador del proyecto Aprendamos Juntos. La verdad es que es un lujo tenerlo aquí compartiendo su filosofía de vida, su filosofía sobre la educación y sobre todo su gran experiencia. Entonces, bueno, yo nada más que decir, que disfrutéis de la sesión y que, bueno, que sí que os dejaría con una pregunta o con una reflexión para que pudiéramos analizar a lo largo de la charla, ¿no? ¿Sería posible dar forma a la errorología? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Yo soy de un pueblo de la Ribera de Navarra y mi infancia está asociada al Moncayo. El Moncayo para mí era aquello que mi abuelo, cuando íbamos al campo y había un día luminoso, pronunciaba con un respeto sagrado, el Moncayo, ¿no? Bueno, digamos que para mí estar en Zaragoza, y no lo digo por decir, es siempre recuperar una parte de aquel sabor intenso de la infancia. Comenzamos directamente, vamos a hablar del error del alumno como oportunidad, ocasión, posibilidad de aprendizaje. Miren ustedes, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero en todo caso, si me llaman para que venga es para que sea honesto y sincero y para que defienda mis convicciones pedagógicas. Yo creo que vivimos unos tiempos que podemos definir, unos tiempos de novolatrías y de innovaciones disruptivas, y las dos cosas a mí me preocupan. Entiendo por novolatría la confusión entre lo nuevo y lo bueno. Estamos viviendo una situación en la cual lo nuevo está ocupando el campo axiológico que tradicionalmente ocupaba lo bueno. Y tanto es así que si le dices a una persona que está equivocada, pues probablemente os dirá que es su opinión y que merece ser respetada, pero si le decís que está anticuada, se enfadará. Entonces, lo nuevo, lo moderno, lo innovador, ya no es una situación en el tiempo, sino un valor. Y por eso mismo, cualquier idea que se presenta como innovadora en sí misma ya no necesita justificar que sea buena. Y eso a mí me preocupa porque yo sigo creyendo que es necesario defender lo bueno, sea moderno, sea posmoderno o sea antiguo. Dicho de otras maneras, estoy convencido, por ejemplo, que el diálogo socrático, a pesar de tener 25 siglos y ser muy poco innovador, es extraordinariamente fértil. Con respecto a la innovación disruptiva, pues fíjense ustedes que es una idea, como otras muchas que están apareciendo del campo de la empresa y de la tecnología y que se están aplicando a la educación de una manera demasiado mimética. Yo defiendo, y además me parece que es la clave, y si de algo se tienen que quedar de todo lo que voy a decir, les propongo que se queden con esto. Yo defiendo que la escuela ha de cultivar, ha de practicar, se ha de identificar, más que con un método, con unas prácticas reflexivas. La clave del éxito está en las prácticas reflexivas, en aprender de tu propia historia, de tus fallos, de tus aciertos, de tus errores. Porque es que además, si decidimos que hay que cambiar todo de cero, de nuevo, de arriba abajo, estamos admitiendo que todo lo que hemos hecho ha carecido de valor. Aprendamos de nuestras prácticas y asumamos que ahí está la clave del éxito, porque además podría poner aquí todos los ejemplos que quisiéramos. Mi objetivo en este sentido no es el de proponer grandes ideas, sino exactamente todo lo contrario, proponer pequeñas ideas, ideas casi podríamos decir caseras, pero que creo que tienen, y de hecho lo estoy experimentando en distintos centros, que tienen un gran poder transformador. Y a veces la calidad de una escuela no se juega tanto en las metodologías que defiende como en cuestiones tan elementales como las siguientes. ¿Cómo se comienza una clase? ¿Cómo se acaba una clase? ¿Qué tipo de preguntas hacemos a nuestros alumnos? ¿Cómo controlamos el feedback? ¿Qué hacemos del examen? ¿Es el punto final de un proceso de aprendizaje o es el inicio
de una retroalimentación a partir de los resultados. En este sentido es como me interesa tratar el error. Cuando estoy tratando del error, quisiera plantearles, para comenzar, una posibilidad de analogía. Estoy firmemente convencido que la medicina y la pedagogía tienen mucho en común, pero piensen lo siguiente. ¿Qué hace un médico cuando se le presenta, un médico de cabecera? Se le presenta, llaman a la puerta y entra en su despacho una persona. ¿Qué hace esa persona? Pues manifiesta con su lenguaje los malestares que siente. Que por la mañana cuando se levanta le duele por aquí, que tiene como una pesadez en la cabeza, que en el estómago hay una... Yo qué sé, con su propio lenguaje va contando lo que le pasa. ¿Qué tiene que hacer el médico? Pues el médico tiene que transformar ese malestar del paciente en síntoma, con ese síntoma elaborar un diagnóstico y con ese diagnóstico un tratamiento. Pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escuchar a nuestros alumnos, verlos, entenderlos, ver, entre otras cosas, cuáles son sus malestares, convertir ese malestar en síntoma y en tratamiento, en última instancia. Y si la cosa funciona, confiemos en ella. Si la cosa no funciona, si vemos que la cosa no funciona, pues entonces tendremos que plantearnos si el diagnóstico es correcto o es el tratamiento. Pero este análisis, que es lo que en medicina se llama la práctica clínica de la medicina, es lo que yo pienso que es la práctica clínica de la pedagogía, la práctica clínica de la educación. Y en este sentido lo que hacemos es una ciencia, no una ciencia similar a la que practica el físico en su laboratorio, donde tiene controladas todas las variables, sino una ciencia similar a la que hace el médico. El médico conoce, tiene que tener un conocimiento serio sobre la salud y la enfermedad, pero precisamente por eso sabe que esa persona que tiene delante no es una enfermedad, sino un paciente. De la misma manera, nosotros, el niño que tenemos delante, no es la pedagogía, ni es la psicología, ni es un programa, es un niño. Pero para poder ver a ese niño necesitas conocimientos. Difícilmente podremos entender las dificultades de un niño en matemáticas si no sabemos matemáticas. Y la ausencia de saber en matemáticas por parte del profesor no se puede suplir con nada. Podemos poner después otros ejemplos. En todo caso, quédense con esta idea, si les parece bien y les parece oportuno, la clave está en ver, de la misma manera que ve el médico en el paciente, una persona y no una enfermedad, como vemos en el alumno un sujeto y no pues, un ejemplar de una práctica, de una determinada metodología. El primer principio hipocrático, y que cualquier médico sabe y que ha de tenerlo como el elemento esencial de su práctica clínica, pues es primum non nocere, primero no hacer daño. Primero no hacer daño, y después ya veremos, pero primero no hacer daño. ¿Cómo hacemos daño? Pues hacemos daño, por ejemplo, y eso obviamente, como les comentaba al principio, voy a intentar ser lo máximo claro y lo máximo sincero en mis propuestas. Les hacemos daño, por ejemplo, cuando pretendemos hacerlos feliz a los niños, a pesar de que en la escuela pasan el 13% del tiempo anual, olvidándonos de hacerlos unos adultos perseverantes. Cuando sabemos, por ejemplo, que en el conocimiento, el elemento, a mi manera de ver, esencial, es precisamente el valor moral asociado al aprendizaje. Y ahí está la perseverancia. Bien, entremos ya entonces lo que les comentaba, si lo importante es ver en la práctica o llevar la práctica a la reflexión, de ahí surge la hipótesis de convertir o de construir, si quieren ustedes de manera irónica, pero con un fondo serio, de construir una ciencia auxiliar de la pedagogía a la que podemos llamar errorología, que yo les voy a plantear un poco en pañales, y si alguien le está interesado, pues podemos pasar conjuntamente a la historia de la pedagogía por haber dado forma a esta nueva ciencia auxiliar. ¿Cuáles son básicamente los principios que sustentan esta tesis o esta visión? Primero,
El alumno, como el hijo, pero el alumno en este caso, suele dar la respuesta adecuada a la pregunta que se hace a sí mismo. Es decir, un niño suele dar, no siempre, pero en la mayor parte de las veces, porque a veces la respuesta que da está motivada por otras razones. Por ejemplo, quiere llamar la atención o problemas de otro tipo, ¿no? Pero en un porcentaje muy alto de las ocasiones, el niño da la respuesta adecuada a la pregunta que se hace a sí mismo. La diferencia que hay entre esa respuesta que ha dado y la respuesta que esperábamos no nos indica un error, sino nos indica la carga cognitiva que ese aprendizaje supone para ese alumno. En este sentido, esa diferencia es una diferencia clínica que nosotros, como docentes, hemos de considerar. Vamos a tratar de aquí en adelante todo lo que viene de profundizar en esta idea. Si realmente esto es así, si realmente la respuesta que da el alumno es siempre la respuesta a la pregunta que él se ha hecho a sí mismo, entonces podemos plantearnos que el objetivo será siempre no acabar un examen con intención de pillar al alumno o ponerle un 0 en una respuesta que consideramos que está mal dada o mal expresada, sino ayudar al alumno a descubrir cuál es la lógica subyacente a su error. ¿Cuál es la lógica subyacente a su error? Dicho de otra manera, si nosotros vamos al médico con el brazo absolutamente destrozado y el médico nos mira y nos dice, claro, no te vas a quejar, tienes dolor, obviamente tienes un 2 en salud, adiós. No vamos al médico para que nos diga que tenemos un 2 en salud, vamos al médico para que haga algo con ese mal que tenemos. En este sentido también, cuando nosotros le decimos a un alumno que tiene un 2 en conocimientos, pues le estamos enviando a su casa sin haberle mirado el problema que puede tener en su aprendizaje. Segunda tesis de la errorología. No existe la experiencia de equivocarse, sino en todo caso la de darnos cuenta de que estábamos equivocados. Si es posible permanecer en el error, es porque mientras dura el error somos ajenos al mismo. El verbo equivocarse no se conjuga en primera persona de indicativo. Es decir, nadie se equivoca voluntariamente. San Agustín tiene páginas maravillosas sobre esto. Lo que hacemos es darnos cuenta que estábamos equivocados. Más aún, si eres consciente de que estás equivocado, ya no estás equivocado. Tercero, cada familia o cada escuela, mejor dicho, en este caso, debería dar forma a la anatomía de sus errores específicos. He pasado mucho tiempo intentando elaborar algo que después, con el tiempo, se me demostró que no solamente era muy trabajoso, sino que además era inútil. Intentaba construir algo así como una taxonomía de los errores de los alumnos, con lo cual te sale un trabajo teóricamente muy bonito, pero oculta lo esencial. Enseguida me di cuenta de que ocultaba lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que los errores de cada centro, incluso de cada curso, son específicos. Cada centro comete un tipo de errores, o los alumnos de cada centro cometen un tipo de errores, y por lo tanto recoger esos errores y analizarlos es un instrumento extraordinariamente valioso de evaluación del propio centro. Os animo a comenzar recogiendo los errores de los alumnos y os daréis cuenta que los errores que cometen los alumnos de tercero de primaria en vuestro centro, pues igual no son los mismos que los del centro de al lado, o los de la clase B y la clase A. Y ahí no se trata, de verdad, no se trata de después culpabilizar a nadie de nada, sino se trata de desarrollar prácticas reflexivas. Cuarto, si el error se ve como un momento del aprendizaje, analizarlo y corregirlo es más fácil. Quinto, es necesario reducir la ansiedad provocada por el miedo al error. También entraré más adelante en esta cuestión. Sexto, la ignorancia no es lo mismo que la conciencia de la ignorancia. Y plantear, asumir que podemos estar equivocados y por lo tanto plantearse la conciencia no tanto de lo que sabe como de la relación entre lo que se sabe y lo que se ignora, hace
que convirtamos al profesor en algo más que un acompañante del alumno. Porque el otro día, me van a permitir una confesión, estuve en una escuela, a mí me gusta mucho visitar, me gusta mucho hacerlo con unos ojos muy grandes, unos oídos lo más despiertos posibles y callar la mayor parte de las cosas que veo. A no ser que me lo pidan, es decir, si me piden una evaluación de atento, entonces sí, pero si no, intento simplemente pues, aprender. Era una escuela en que me decían que ahí no había jerarquías, que los maestros y los alumnos estaban en el mismo nivel y que pues todo se elaboraba de forma asamblearia. Entonces pasábamos por un pasillo y me encuentro a un niño que estaba en el pasillo, había sido expulsado. Y entonces, obviamente, pues yo le pregunté al director que me acompañaba, ¿y los alumnos también expulsan al profesor? Claro, si estamos en el mismo nivel, pero claro, no reconocer que el profesor, además de saber cosas, tiene la obligación de ser consciente de lo que el alumno no sabe, eso es autoridad. Eso es autoridad. O más aún, el profesor tiene la obligación deontológica de ayudarle al alumno a visualizar las mayores posibilidades de él mismo. Porque ¿cuántos niños fracasan porque nadie les ha ayudado a visualizar lo mejor que pueden dar de sí? Y en este sentido, es propietario de una autoridad. De la misma manera que yo defiendo la autoridad de los padres, porque creo que un niño siempre necesita aliados fuertes para combatir los monstruos que hay siempre debajo de la cama, creo que el alumno necesita maestros con autoridad porque le hacen falta aliados fuertes para combatir sus fracasos. Bueno, séptimo, si tus alumnos no están haciendo lo que les pides, no hay que descartar la hipótesis de que no les hayas enseñado a hacerlo. Simplemente como una hipótesis. Octavo, hay que corregir el error lo antes posible para impedir que quede fijado. Noveno, el ejemplo de lo incorrecto suele clarificar más el sentido de las estrategias de resolución de problemas que el buen ejemplo. Pero el ejemplo de lo incorrecto no como culpa, sino como algo que la respuesta está planteando una coherencia que es más psicológica de la persona que la ha expresado que de lo que planteaba el problema. La clave, por lo tanto, es acostumbrarnos y decirle con sinceridad al alumno, tu error me ayuda a ayudarte. Tu error me ayuda a ayudarte. En este sentido, admitamos que el error es un componente habitual de la vida, pero precisamente por eso nos proporciona una posibilidad o una oportunidad de aprendizaje. Miren ustedes, había en el que probablemente no, seguramente ha sido el tratado de pedagogía de más éxito de la historia de la educación, la Ratio Studiorum de los jesuitas, había una expresión que a mí me ha parecido siempre de una profundidad enorme. Es la expresión de, él dice, el error de un alumno en clase es una felix culpa, una culpa feliz. Está pensando en un sentido religioso en el pecado de Adán, que es un pecado, es una culpa, pero feliz porque ha traído como consecuencia la llegada del Redentor. Dejemos la cuestión religiosa al lado. Lo importante es que lo que está diciendo es el error que el alumno que se equivoca en clase no se equivoca, puesto que tiene la oportunidad de contar con la ayuda de su profesor para aprender algo de su error. Y en ese sentido es una culpa feliz. Pero quizás más importante que esto es entender que en un diálogo y en clase, básicamente lo que hacemos es dialogar sobre temas, pero en un diálogo el que realmente gana un diálogo es el que supuestamente lo ha perdido. El que ha partido de unas posiciones y al final del diálogo mantiene sus posiciones porque han triunfado, ¿qué ha ganado? Desde un punto de vista de su conocimiento, habrá podido ganar en su orgullo, pero que su conocimiento se mantiene igual, exactamente igual de cómo ha iniciado el diálogo. El que ha ganado algo es el derrotado si realmente ha aprendido de su derrota alguna cosa. Por lo tanto, hoy que hablamos tanto del diálogo y hacemos tanta teoría sobre el diálogo,
hay que intentar hacer ver a nuestros alumnos que no hay absolutamente nada vergonzoso en perder en una relación de preguntas-respuestas, siempre y cuando el resultado haya sido un aprendizaje. Por eso, insisto muchísimas veces que de lo que se trata no es ir de caza a ver cómo los pillo, ni tan siquiera a ver cómo me ha hecho este problema, sino hacer pensar en lo que se está haciendo. Y por lo tanto, si lo que importa es desarrollar una actitud positiva ante el error, nada nos impide pedirle a un alumno, en el transcurso de un ejercicio, el que sea, que repiense lo que está haciendo. Y para eso el simple elemento de ponerle un dibujito, pues esta mano con ese dedo, piensa en eso, porque el examen forma parte del aprendizaje. Piensa en eso. Dicho esto, vamos a ir a lo que podríamos llamar las fuentes más comunes del error. Las fuentes más comunes del error, y en todo caso ya iremos o ya podremos ir analizando a ver cómo en cada centro pues, se manifiestan de una u otra manera. Perdonen. La que más me interesa resaltar, porque esto es la ansiedad del alumno. Fíjense, a mí me interesaba especialmente ver lo que estaba pasando en Colombia y en México con las matemáticas. ¿Por qué había un fracaso tan escandaloso en matemáticas en esos dos países? Y la clave me la dio este gráfico de PISA. PISA a mí me interesa muchísimo. No tanto por aquellos datos que suelen aparecer en las primeras páginas de la prensa, sino por la nota pequeña. La nota pequeña, los detalles pequeños, siempre hay muchísimos elementos de interés. Claro, ¿qué ocurre aquí? Si un alumno tiene pues, esa inseguridad o esa ansiedad ante un problema, podemos tratar ese problema desde un punto de vista estrictamente psicológico. Si todos los alumnos tienen ansiedad ante ese problema, entonces nos encontramos con otra cuestión. Pero es que, ¿qué es lo que pasa? Ahora olvidémonos de México o de Colombia y pensemos en nuestro caso. Aún sigue siendo, digamos que, honorable aparecer en casa con un suspenso en matemáticas o en física. Hay otras asignaturas en las que no, pero en matemáticas y en física no hay que descartar que el padre le diga a su hijo, hijo, yo también era un desastre para matemáticas o para física. Hay como una cierta comprensión de que las matemáticas o la física son de una dificultad extraordinaria, cosa que es falsa. Además, entre otras cosas, las matemáticas no son sino un lenguaje que es necesario hablar para entender la naturaleza. Pero me gustaría mucho llamar la atención sobre esta cuestión. Muchas veces el error ya está prefigurado en la ansiedad del alumno ante determinados aprendizajes. El caso más claro es el de las matemáticas, pero podríamos poner otros. Y como conjuntamente podemos ver, más aún, mi tesis, cada vez tengo más elementos para sustentarla, es que en España no tenemos en absoluto un sistema educativo, sino que tenemos como mínimo dos sistemas educativos. Uno que estaría, para resumir mucho, estaría formado por Castilla, León, Navarra y La Rioja, y otro pues, por otras comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que el primero, Castilla, León, Navarra y La Rioja, han tenido muy buenos resultados, tanto es así que si los miramos en la escala de la OCDE, pues están arriba del todo. Señores, Soria, que está aquí cerca, tiene resultados superiores a Finlandia. Lo que pasa es que no tiene glamour visitar Soria y sí tiene un gran glamour como político visitar Finlandia. Pero hay situaciones, o hay regiones, o hay comunidades que lo hacen muy bien. Y lo han hecho muy bien, sea cual sea la ley educativa que han tenido. Por lo tanto, si nosotros analizásemos nuestras leyes educativas a partir de estas comunidades autónomas, diríamos, tenemos unas leyes educativas fabulosas. Si ahora hiciéramos lo mismo, pues qué sé yo, con Canarias, Extremadura y Andalucía, llegaríamos a una conclusión distinta. Entonces ahí podemos extraer muchísimos elementos de análisis de este hecho, pero uno de ellos es el siguiente. Las leyes y las normativas educativas tienen menos peso que el que los políticos tienden a creer.
hay valores asociados al aprendizaje, valores y vicios, como esta de la ansiedad, que acaban teniendo un peso porque no acabamos de verlos, pero están ahí, cualquier maestro puede palparlos, que tienen un peso superior al de cualquier normativa legal. Por lo tanto, primera fuente del error, la ansiedad del alumno. Segunda fuente del error, la dificultad atencional. De nuevo PISA. En PISA analicen, porque esto es muy interesante, aquí, piensen dónde está España. Encima de España está Corea del Sur. Nuestros alumnos, cuando comienzan las pruebas de PISA, en las primeras preguntas tienen unos resultados similares a los de Corea del Sur. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se va prolongando la prueba, los alumnos de Corea del Sur van empeorando sus resultados por una cuestión muy sencilla, la fatiga. Pero es que nuestros alumnos, la fatiga es mucho mayor. Esto yo lo vi la primera vez que me encontré con esto y me pareció que era muy llamativo, en Cataluña con las pruebas de competencias mínimas. ¿Por qué? Porque enseguida se veía que si un niño al principio de un ejercicio resolvía bien un problema, a mediados del ejercicio un problema similar lo resolvía a medias y al final del ejercicio el problema similar te daba una respuesta insólita, es que el problema no estaba en la comprensión del problema, sino en la pérdida de atención. Y creo que efectivamente una de las fuentes más frecuentes del error es la dificultad atencional. Por eso no me canso de decir que la atención es el nuevo cociente intelectual. Y la atención, porque además vayas a donde vayas, España, vayas a donde vayas, te encuentras con una queja reincidente de los profesores que cada vez cuesta más mantener la atención en la actividad que sea, ¿no? Y por eso buena parte de las propuestas innovadoras y con la mejor voluntad del mundo, están intentando mantener la atención. Lo que pasa es que las experiencias pedagógicas han de acabar con algo más que con una actividad interesante, es mi opinión. Bueno, obviamente, dejando estos dos primeros elementos porque son importantes, relevantes y con frecuencia pasan desapercibidos, vamos a factores más específicos. Obviamente hay errores que sobrepasan lo que podríamos decir la actividad normal de clase y que apuntan a un trastorno específico de aprendizaje que han de ser tratados por un especialista, ¿no? No voy a entrar en esto, porque ya no forma parte de lo que normalmente, habitualmente podemos hacer en clase. Necesita, insisto, un especialista. Pero sí que podemos decir una cosa, y es que errores a veces muy elementales en el niño, y errores que el niño, por un problema de dislexia o de disgrafía o cualquiera de estas cosas, no es ni consciente que lo ha cometido, acaban convirtiéndose en un motivo de burla de la clase, porque una palabra más o menos bien puesta pues puede dar resultados pues como estos, ¿no? No es lo mismo querer a Santa que querer a Satán. Y todos sabemos hasta qué punto pues, los niños pueden estar esperando un fallo trivial, pero de este tipo, de un alumno, para acabar ridiculizando. Es decir, simplemente insisto en esto. O la discalculia. Cuando nos encontramos problemas de ese tipo en un alumno, pues hemos de pensar que hay trastornos específicos que necesitan atención. Dejo la cuestión aquí, me parecería una frivolidad mezclar todo, simplemente ser consciente. Es decir, forma parte del trabajo del docente saber cuándo remitir a un alumno pues a un especialista, ¿no? Otra fuente del error, las analogías fáciles. En el test, el primer test de psicología que se hizo, el de Binet, después elaborado con el Binet-Terman, se hacía una pregunta que aparentemente es trivial, pero tiene muchas migas. Si las vacas blancas dan leche blanca, ¿de qué color será la vaca de las leches negras? ¿Por qué tiene mucha miga? Porque
de nuevo ahí nos encontramos que en el test Binet-Terman simplemente decían preguntas o respuestas correctas, respuestas falsas, sumamos, restamos y el cociente intelectual es este. Desde un punto de vista de la pedagogía clínica, si un niño nos dice que las vacas negras dan leche negra, lo que nos está poniendo de manifiesto es que su capacidad analógica, pues alguna cosa falla ahí. Porque se plantea, porque después cuando le dices, piensa bien, dice, ah, sí, claro. Es decir, pero esa necesidad de dar una respuesta rápida, que forma parte también, en muchos casos, de los errores del aprendizaje, puede llevar detrás situaciones de este tipo. Es decir, ¿cómo puede ser un problema muy elemental? Y además que lo podemos plantear aquí. ¿Cómo puede ser que tenga 3 euros en 2 monedas si una de ellas no es de 2 euros? Y nos volvemos con frecuencia locos. ¿Cómo puede ser? Tengo 3 euros en 2 monedas y una de ellas no es de 2 euros. ¿Cómo puede ser? Y ahí nos encontramos también con un problema de fluidez a la hora de establecer analogías. Efectivamente, una de ellas no es de 2 euros, pero la otra sí puede ser. Es decir, cosas que simplemente lo que muestran es una precipitación a la hora de dar una respuesta, porque nos parece que la rapidez a la hora de anticipar la respuesta pues se puede ganar rapidez leyendo muy rápidamente el problema. Una fuente de error esencial, porque una de mis convicciones es que una de las causas de nuestro fracaso escolar, la principal, de hecho, causa de nuestro fracaso escolar es lingüística, ¿no? Que es la falta de competencias lingüísticas la que está en el origen de muchísimos problemas de fracaso escolar. Y esto es cierto especialmente en matemáticas. Vamos a ver estos ejemplos. Fíjense, el primero, bueno, la estructura, lo podemos decir, la estructura superficial y la estructura profunda. La estructura superficial es lo que parece que dice un problema. La estructura profunda es lo que realmente dice. Y a veces no coinciden. Primer caso. Juan está viendo una película que dura 1h30. ¿Cuánto durará la película si la ve con 3 amigos? Cualquier niño nos dirá, pero ¿qué pasa? ¿Te parece que soy tonto para que me hagas esta...? Si es muy elemental, que todos tienen experiencia de que las películas no duran más o menos en función de las personas que la está visualizando. Segundo problema, si un pastelero hace 10 pasteles por hora, ¿cuántos pasteles harán en 1 hora? 5 pasteleros y todos trabajan como el primero. Pues enseguida se ve. 1, 10, pues 5, pues harán más, pues ves la lógica del problema, ¿no? Bien, en los dos casos, la estructura superficial y la profunda parecen coincidir. Tercero, un barco tarda 10 horas en recorrer la distancia que separa el puerto A del puerto B. ¿Cuántas horas tardarán en recorrer esa misma distancia 5 barcos? La estructura superficial del problema 3 y del 2 parece igual. Uno hace una cosa, pues más harán. Parece igual. Sin embargo, está planteando dos situaciones totalmente distintas. Es decir, la capacidad para pasar de la estructura superficial a la estructura profunda, como todas las cuestiones pedagógicas, han de ser trabajadas y enseñadas. ¿Por qué resulta más fácil, hagan la prueba, para un alumno resolver la suma 11 más 3 que 3 más 11? Pues aquí nos encontramos también con una operación, con un ejercicio, con una habilidad o una agilidad numérica que si tenemos 11, sumar 3 parece que sea fácil, mientras que si el segundo elemento de la suma es muy alto, aparece un cierto nerviosismo. Y esto simplemente lo que hay, pues es una falta de práctica. ¿Por qué el 99% es capaz de entender que 5 séptimos es mayor que 3 séptimos y sin embargo les cuesta mucho entender que 5 séptimos es mayor que 5 novenos? Hagan la prueba también. Y de nuevo nos encontramos con problemas de pasar de la estructura superficial a la estructura profunda. Fuentes del error. Lo obvio para el profesor puede no serlo para el alumno. Y ahí siempre ténganlo presente, la falacia de la obviedad. Lo que yo como profesor considero obvio no necesariamente es obvio para mi alumno. ¿Por qué?
Porque si yo le pregunto, muchos de estos ejemplos los han podido ver ustedes. Yo lo que he intentado es no presentar problemas o ejercicios o respuestas de alumnos concretos, porque me parece que bueno, hay que salvaguardar su privacidad, a no ser que me den permiso explícito para exponerlo, ¿no? Y por eso pues, he acudido a ejemplos similares que he encontrado en otros sitios. Si yo le planteo a un alumno que ponga un círculo en el número más pequeño, le ha resuelto mal este ejercicio. Pues es que 1, 39, 42 y 67, el más pequeño es el 1. 2, pues por aquí también nos encontramos la dificultad entre lo que parece que dice y lo que realmente dice, la estructura superficial y la profunda, la traducción. O en el segundo caso, ¿qué es un sustantivo? Vale cero, la respuesta. Un sustantivo es una palabra que no nos indica nada en concreto. A ver, él está pensando en el adjetivo, que sí que está diciendo cómo es el sustantivo y por lo tanto, pero aquí hay una cuestión metafísica de una gran profundidad, que es el sentido de la sustancia. Por lo tanto, esto está mal. O tenemos que convertir esta información en una información clínica. Otro ejemplo, el estado de ánimo alterado. Todos sabemos que no respondemos de la misma manera a las mismas preguntas según cuál sea nuestro estado de ánimo. En el primer caso, el niño tiene que escribir una palabra, decir su significado en una oración y dibujarla. Palabra, exterminar. Significado, deshacerse de algo. Lo ha entendido perfectamente. Oración, quiero exterminar a mi mamá. Dibujo, ahí lo tiene. Pues también quizás nos esté diciendo algo, ¿no? O en el siguiente caso, inventa una frase con cada dibujo, luego coloréalos. El globo explotó, el autobús chocó, el avión cayó, el payaso lloró y la princesa murió. Hombre, no tenía el día más optimista de su vida este niño, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que saber... Otro ejemplo. En esta segunda parte del año quiero que explote la escuela. En una palabra describe la escuela, infierno. Pues también nos está diciendo algo, ¿no? Fuente de error, otra, el afán de llamar la atención. Y esto todos lo hemos vivido y todos sabemos que hay niños que con tal de ganar la atención del maestro prefieren ser castigados que pasar inadvertidos. Es decir, su invisibilidad es lo que más les duele. Y con tal de no ser invisibles, pues si pueden ganarse una bronca, pues, y harán todo lo posible, no porque les interesa responder mal o bien, sino porque te están diciendo, aquí estoy. Si no me puedo ganar tu atención de una manera, me lo voy a ganar de otro, ¿no? Entonces, solución de este problema, todo tiene solución en la vida. Y además, solución, Jesús es siempre la respuesta, que el profesor le dice, no en este caso, no en esta pregunta, pero nos encontramos, y además, ¿cuántas veces respuestas de este tipo, ¿no? Fuente del error, la deficiente formulación de la pregunta. Y aquí sí que necesitamos nosotros, para hacer un análisis de las preguntas, aprender a preguntar, es una de las tareas profesionales, porque mirad, el maestro puede ser vocacional, puede tener muchísimas virtudes, pero primero ha de conocer el oficio. Y no hay tampoco sustituto, hay que conocer el oficio. Y uno de los elementos de conocer el oficio es que si le decimos cuántas horas hay en una semana de 5 días, saber que no hay semanas de 5 días. Porque ahí estamos dando una información, o en este caso, probablemente lo han visto, y hay bastantes ejemplos de este tipo. Escribe con cifra los siguientes números. ¿Cuál es el siguiente de 10? Pues 11, y lo ha escrito con cifra, ¿no? ¿Cuál es el siguiente de 98? Y aquí nos encontramos, como pasa con mucha frecuencia, dos fuentes del error mezcladas. Por una parte, la ambigüedad de la pregunta y por otra parte, la dificultad del niño para entender la diferencia entre la estructura profunda y la superficial. Pero últimamente me estoy encontrando con una fuente de error insospechada, que son los libros de texto. Y aquí uno se desarma. Pero, por favor, analícenlos con lupa, porque te puedes encontrar cosas como este tipo. En 1923 sube al poder José Antonio Primo de Rivera tras un golpe de Estado militar e impone una dictadura.
confundir al padre con el hijo puede tener sentido en una tertulia de amigos tomando en un café, no en una clase de historia, ¿no? O barroco, periodo de la historia del arte y de la música que duró todo el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Reconocemos a los compositores barrocos por su característica peluca. Hombre, no. No. Que es serio lo que estamos haciendo. Quiero entender que en el siguiente caso esa mano que pueden contar los dedos y que lo plantea pues un ejercicio de psicomotricidad, pues ha querido hacer una broma. Pero, en fin. Fíjense en este otro caso de un libro muy reciente. Podemos ver plantas en un bosque, en el campo, en un jardín, en la montaña, pero nunca en el hielo, en una cueva oscura o en el desierto. No hay plantas en el desierto. Pero es que nos jugamos algo cuando le estamos dando, ofreciendo a nuestros alumnos material que debería ser riguroso y que resulta que es trivial. Uno de los más sorprendentes y desde mi punto de vista de los más dolorosos, el recorta y pega de Internet, ¿no? Hace un trabajo y entonces el alumno con la mejor voluntad se hace ese trabajo, pero considera que lo ha hecho bien porque ha estado revisando no sé cuántas páginas y ha estado recortando y pegando. ¿Y qué pasa? Pues a veces te encuentras como esto. Un trabajo en el que tenían que hacer pues, un poema de Machado y además pues, representarlo de una manera o de otra. Perfecto, ha hecho el dibujo en una hoja, pues, muy bien, ¿no? La letra, aquí hay, la persona en concreto ha trabajado y ha trabajado a fondo, ¿no? Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Anoche cuando dormía, pim, pam, 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 pam. Qué bien, ¿verdad? Pero resulta, y es cierto, no es ninguna broma, que termina de esta manera. Descubra cómo mejorar los problemas de próstata con nuestra guía gratuita. Antonio Machado. ¿Qué ha pasado? Pues que debajo del poema estaba ese anuncio. Y entonces, claro, pero si no somos capaces de comprender que aquello que tantas veces hemos repetido, de que la sociedad de la información era la sociedad del conocimiento, esto es un camelo. Es que la información por sí misma no nos proporciona conocimiento, que lo que nos proporciona conocimiento es lo que hacemos con la información, la capacidad para analizarla, observarla, juzgarla, etcétera, etcétera. Pero estamos con esta situación. Estamos ya más, no hace, pero a mí me parece que es traicionar a algo esencial a nuestra deontología profesional, cuando admitimos que un alumno pueda superar Bien, hay un ejemplo muy concreto. Yo no sé cómo funciona la Wikipedia, no tengo ni idea. Pero ahí aparece mi nombre y una referencia biográfica. Y en esa referencia biográfica se dice que yo he sido profesor de la Complutense de Madrid. En absoluto. Pero he decidido no dejarlo porque me proporciona pues, una ocasión maravillosa cuando voy a un sitio y te presentan como profesor de la Complutense de Madrid, ¿no? Que no es infrecuente. Pero además con lo fácil que es preguntarte. Decir, oye, ¿te ocurre? Bueno, ¿qué tal? ¿No? Pero como lo dice en la Wikipedia, pues tiene que ser verdad, ¿no? O este caso, ¿quién fue el primer presidente de Estados Unidos? No, el primer presidente, pero además les han dado la foto y les han dado el nombre. ¿Cuál fue el presidente? Pues Getty Images, que es de donde has obtenido. Bueno, miren, más del 80% de los alumnos de instituto copia de Internet para los trabajos de clase. Yo creo que alguna conclusión deberíamos extraer de aquí. Sigamos. El error, básicamente, y ahora sí, de una manera muy clara como información clínica. Un dictado. Entonces el alumno está copiando el dictado. 1, paso, aseo, pastel, la 4, lo que sea. 5, Alan, siéntate. Ese alumno no está haciendo un dictado porque se ha ido de clase. Y entonces está copiando todo lo que oye sin discriminar lo que es relevante o lo que es irrelevante. Aquí simplemente les dejo a ustedes con la observación, no creo que necesite ningún comentario.
Bueno. O esta otra, explica la diferencia entre mina y cantera. De la mina se sacan minerales como oro o cobre, de la cantera jugadores como Negredo, Real Madrid. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que no sabe contextualizar la situación en la que una información es relevante o no. O la siguiente, ¿cuál es la mejor herramienta para solucionar los conflictos? El martillo, ¿no? Pero fíjense, ¿qué ha ocurrido aquí? Que el niño ha leído herramienta y probablemente ha pensado en la caja de herramientas de casa. Y ahí, ¿cuál es la herramienta que más le gusta? Pues el martillo. Por otra parte, si lo dice en serio, pues es un niño que no dice algo muy distinto de lo que dice Nietzsche en más de una vez, ¿no? Que el martillo es el principal instrumento filosófico. Bueno, lee y resuelve. Otra vez, el espíritu científico del alumno, ¿no? Que es, en la caja había 10 caracoles, ahora solo quedan 2. ¿Cuántos caracoles faltan? Ha resuelto bien la operación. ¿Solución? Pues poner una tapa encima. Pero es que es elemental, eso es espíritu científico. Mira si tienes ahí posibilidades de... O la siguiente, ¿cuántos perros salen de la caja? Es que no he visto cuál ha salido de la caja y cuál no. A esa niña hay que felicitar, o el niño que sea, hay que felicitarlo porque nos está... Bueno, pero fíjense si hay posibilidades de aprender de ellos, ¿no? Más casos, que me parece una maravilla. ¿Qué aparato es? Escribe, vueltas y más vueltas da, lava ropa sin parar. Mi madre. Pero algo nos está diciendo además de la ironía, ¿eh? Alguna cosa más nos está diciendo además de la ironía. Y ese algo más es el que merece la pena que tengamos en cuenta. Lo que decíamos antes, ¿no? Que además forma parte de lo que llamamos una persona culta, saber cuál es el lenguaje adecuado en cada contexto. Obviamente los niños están aprendiendo eso y no podemos culpabilizarlos porque mezclen las situaciones y los lenguajes. Dibuja y escribe un momento chistoso y divertido que hayas vivido con tu familia. Pero, por favor, no digamos que eso está mal. Digamos que ahí hay una ocasión de aprendizaje, que uno no va contando por ahí las cosas que hace su madre cuando se agacha. Que hay cosas que dentro del contexto familiar pues no pasa nada, pero fuera... Pero esto es una ocasión de aprendizaje. O esta otra que ni San Agustín, que al que he citado antes en sus confesiones, hizo algo tan honestamente sincero como este niño. El caso que voy a poner ahora. Ha hecho alguna trastada y el profesor o la profesora le ha pedido que se disculpe delante del otro, que le escriba un texto de disculpa. Y el niño escribe esta maravilla. Querido Carlos, la maestra me hizo escribirte esta nota. Todo lo que quiero decir es lo siento por no sentirlo. Porque realmente trato de estar apenado, pero no lo estoy. De parte de Luis. A mí me parece... Lo que decía, pues la introducción, prólogo a las confesiones de San Agustín. Aquí lo tenemos, ¿no? Hay una gran información que nos está diciendo y es la incapacidad, la resistencia de este niño a comportarse hipócritamente. Porque diciendo lo siento hubiera solucionado todos los problemas y sin embargo, por ser honesto consigo mismo, pues se resiste y busca esta alternativa que me parece, pues de verdad, magnífica. Por supuesto, después todos los prejuicios, etcétera, etcétera, que hay en las familias se pueden manifestar perfectamente en clase, ¿no? Un problema, se ha equivocado, Tracy se ha equivocado, usa un ejemplo para demostrar que Tracy se ha equivocado, que es una mujer. Pues también nos encontramos, no es una respuesta que en clase me parece, que nos podamos contentar de decir con que está mal, ahí hay también un motivo de reflexión. En todo caso, lo que sí que debemos todos tener presente cuando nos planteamos estas cuestiones es que todos, creo yo, tenemos ese recuerdo imborrable de cuando nos enfrentamos a un problema complejo. Sal a la pizarra. Salimos a la pizarra, lo resolvimos bien y volvimos a nuestro asiento, pues como volvimos, llenos de satisfacción, de orgullo y alegría.
yo creo que es perfectamente legítimo volver a tu asiento diciendo he triunfado. Lo que no es legítimo es volver a tu asiento diciendo soy un inútil. Y en esa diferencia pues nos jugamos buena parte de nuestra deontología profesional. Aquí hay que insistir en una cuestión básica, ¿no? Que es que hablamos tanto de metacognición, de pensar los pensamientos, etcétera, etcétera, como si dando consejos se aprendiese. Miren, todos también creo, si somos honestos, recordaremos que nuestros padres nos han dado consejos para ser las mejores personas del mundo. ¿Qué ocurre? Que el órgano educativo no es el oído, sino es el ojo. Es decir, buena parte de todos esos buenos consejos pues acaban atravesándonos y se van para otro sitio, mientras que los ejemplos, aquellos ejemplos notables, no solamente no se olvidan, especialmente de nuestros padres, sino que conforme vas cumpliendo años parece que van reverdeciendo, ¿no? Dices, vaya, mi padre, mi madre, lo que hacían, ¿no? Pues lo mismo podemos plantearnos en clase. Todos los que estamos aquí seguro que recordamos aquella vez que un profesor nos ridiculizó delante de todos y nos dijo algo, nos puso, eso lo llevas contigo de por vida. No lo olvidas. Como recuerdas también siempre ese momento que te atreviste a levantar la mano, dijiste y aquello era correcto, ¿no? Insisto, no podemos permitir nunca que el error de un alumno se convierta en motivo de vergüenza o en motivo de fracaso. Bien, acabo. Conclusiones. Así damos después, si les parece bien, posibilidad de preguntas. Primero, la conciencia clara de que para mejorar, porque hay algo que conviene decir, insistir y repetir. En nuestras escuelas se trabaja mucho. En la escuela se trabaja. Yo no conozco a ningún maestro que quiera hacerlo mal. Otra cosa es si ese trabajo obtiene los resultados, el rendimiento esperado. Esa es otra cuestión. Pero en nuestra escuela se trabaja mucho. Mi intención, y además la estoy descubriendo y lo estoy practicando, creo que con buenos resultados, es buscar aquellas actuaciones aparentemente pequeñas, introducirlas, ya digo, aparentemente pequeñas, pero que sabemos que tienen grandes resultados. Antes lo comentábamos, pero lo podemos decir. Es, por ejemplo, desde un punto de vista teórico, apasionante ver las diferencias en el uso del tiempo de una clase por parte de dos maestros o por parte de dos escuelas. No es nada extraño encontrarse que las diferencias en el uso del tiempo de dos profesores superen el 30%. Es decir, que uno de la hora de clase está utilizando los 60 minutos y el otro de la hora de clase utiliza pues 70 minutos. Y eso, si lo multiplican a lo largo del año, pues tiene unos resultados dramáticos. Es decir, cómo utilizar el tiempo, que me parece que difícilmente... Es que, en el fondo, de buena parte de las cuestiones esenciales de lo que uno se juega en la escuela, apenas tenemos estudios. ¿Cómo utilizar el tiempo? O, si quieren, para mí una de las cuestiones más decisivas, las dinámicas de los claustros. Yo no conozco ningún estudio serio sobre las dinámicas de los claustros. Y todos sabemos que ahí te juegas no solamente el bienestar educativo, sino esa experiencia tan terrible del claustro que llamo yo de la marmota, que está siempre volviendo a los mismos temas, discutiendo las mismas cosas, reincidiendo y que no es capaz de avanzar. Esos claustros divididos, esos profesores que sea el claustro, siempre juegan a la contra. Porque siempre juegan a la contra. Y además, allá donde hay un grupo humano, parece que es una ley de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, si el director dice hoy hace buen tiempo, pues es fácil que haya uno que diga qué habrá querido decir. Y otro, hoy ha dicho que hace buen tiempo, pero ayer que estaba lloviendo no dijo nada. Esto nos lleva a otra cuestión, cómo se maneja la información. ¿Cómo se maneja la información? Podríamos concebir un centro educativo o una escuela en concreto,
en general en un centro educativo, como una máquina con una cantidad de energía fija, perdonen la analogía, que es un poco exagerada, ¿sí? Pero con una cantidad de energía fija. Yo creo que los centros educativos tienen una cantidad de energía disponible bastante estable. Entonces, ¿qué ocurre cuando comenzamos el curso y decimos, vamos a implantar un proyecto educativo maravilloso? Esa implantación normalmente requiere un recurso energético. ¿De dónde lo sacamos? ¿Qué es lo que ocurre? Que como no liberamos energía de ningún sitio, acabamos cargando a los profesores y al claustro con más trabajo que al principio, si son entusiastas, pues intentarán llevarlo, pero después comienzan a pensar que tienen familia, que tienen hijos, que también tienen derecho a mil cosas, y dices, ¿qué pasa aquí? Si queremos de verdad desarrollar propuestas educativas nuevas, o liberamos energía o la sobrecargamos. ¿Y de dónde se libera la energía? Pues de las fugas. ¿Dónde están las fugas de energía de un centro? Pues miren, una clarísima, la puntualidad de los profesores a clase. Ya sé que hablar de esto no es excesivamente innovador, pero ¿dónde desaparecen los problemas de disciplina, de disfunciones, de roturas? Cada centro tiene, por ejemplo, uno de los elementos que con frecuencia suelen provocar fugas de energía más fuertes, es la tergiversación de la información. Entre el propio centro o entre la información que se da en el centro y llega a los padres o de los padres, son cosas que hay que controlarlas y que a veces pues, nos parecen que tienen poco glamour para tomárselas en serio. Bueno, repitiendo lo que decía al principio, una conclusión esencial, es importante analizar los errores específicos de nuestros alumnos. Primero, porque nos proporcionan información clínica sobre los alumnos y segundo, porque nos proporcionan un instrumento de evaluación de nosotros mismos importantísimo. Sexta conclusión. Miren, no nos podemos fiar, lo voy a decir de una manera directa, creo que no nos podemos fiar de las tecnologías que olvidan los codos. Cuando estoy hablando de los codos, estoy hablando de ese esfuerzo personal e insustituible de enfrentarte a un problema, a ver si aquello que decía Platón en la Carta Séptima, que decía, ¿qué es pensar? Pues pensar es coger una piedra y otra y comenzar a chocar una con otra hasta que salta la chispa. ¿Cuándo va a saltar la chispa? Es que el proceso de la comprensión es muy caprichoso. ¿Cuántas veces hemos estado intentando resolver una duda pensando en ella y después la hemos resuelto cuando estábamos pensando en otra cosa, haciendo otra cosa? Pero si queremos encontrar la respuesta, si queremos encontrar la chispa, hay que chocar una piedra con otra. Y eso no tiene sustituto. Más aún, hay que enseñarlo y hay que enseñar ese hábito. Cuarto, delante tenemos siempre un alumno, no un error. Quinto o sexto, ya no sé por cuál voy. No nos podemos fiar al médico, no vamos, lo que decía antes, al médico no vamos para que nos diga que estamos enfermos, sino para curarnos. Por lo tanto, el error es siempre un inicio de una posibilidad de aprendizaje. Es decir, cuando una clase o una actividad de aprendizaje la terminamos con un examen y con una nota, si no sabemos aprovechar la información que nos proporciona ese examen, en definitiva, ¿para qué nos han de servir los exámenes? Sino para convertirnos en personas que conocen los errores de los alumnos mejor que ellos mismos. Más importante que alabar la inteligencia de nuestros hijos, o nietos en el caso de los abuelos, que a veces lo que hacemos con eso es alabar nuestra genialidad reproductiva, es mostrarles la importancia de no rendirse ante un problema. Pero para no rendirse ante un problema, tenemos que enseñar estrategias para enfrentarse a ese problema. El miedo al error es la principal fuente del error. Y por último, como les decía inicialmente, el niño siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Él siempre
plantea un interrogante, hemos visto algunos casos, pero nos sirve perfectamente como criterio orientador. Acabo recordando lo que les decía, si han de quedarse con una idea de todo esto, que sea la de las prácticas reflexivas. Sea lo que hagan, háganlo de tal manera que les proporcione información sobre el valor de lo que están haciendo. Y si eso es así, olvídense menos del método A o del método B, porque la relevancia está ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio. Para nosotros, bueno, ha sido un placer contar con tu presencia y muchas gracias por tu generosidad, por compartir tus experiencias y tu filosofía, pues como he dicho anteriormente, de vida y tu filosofía educativa. Muchísimas gracias.